Formalmente el objetivo, como les decía, el objetivo es que ustedes estén capacitados, que tengan los conocimientos teóricos en este módulo y después prácticos, repasando los contenidos, las normas, los procedimientos y recomendaciones para que puedan obtener la habilitación náutica llamada conductor náutico, que ahora vamos a ver qué alcances tiene, y esa habilitación es extendida y avalada por Prefectura Naval Argentina, es de validez nacional. Para eso, bueno, en la clase de hoy vamos a hacer 4 encuentros. La clase de hoy, al igual que todas, van a estar divididas temáticamente en 2 módulos. En la primera parte vamos a ver los alcances de la habilitación náutica, vamos a ver lo que es nomenclatura marinera, ¿sí? Conceptos, partes de la embarcación, ¿sí? Sobre todo las medidas, las dimensiones fundamentales que definen un casco. Y vamos a ver algo de cabullería que seguramente conocen algo, sobre todo quienes trabajan en altura, los bomberos y demás, porque este es el manejo de lo que ustedes llaman sogas, cuerdas, que nosotros llamamos cabos. Esto es en la primera parte. Obviamente la parte de cabullería es apenas una introducción teórica, después en la parte práctica profundizamos en este punto. Y en la segunda parte de la clase, que también va a ser como una repetición de conceptos para muchas y muchos de ustedes, vamos a ver sobre todo la parte de incendio, que es obligatoria por programa. Les pido disculpas siempre porque hay muchos bomberos en el grupo, pero bueno, es parte de los contenidos que tenemos que repasar. Y vamos a ver también algunas maniobras básicas y elementos de seguridad. Antes de empezar, me parece útil comentarles algunas características que tenemos nosotros como bonaerenses en relación con el agua, ¿no? Y particularmente el trabajo que ustedes realizan hacen que el uso de estos conocimientos que voy a intentar compartirles sea particular, ¿no? O sea, acá estamos viendo 2 actividades en las que participó personal, un rescate de un animal varado en la playa, evacuación en una zona urbana. Estas no son actividades normales dentro de lo que es el conductor náutico deportivo recreativo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿O en qué quiero hacer énfasis? En que los conocimientos que les vamos a transmitir, obviamente ustedes tendrán que rendir para tener esa habilitación náutica, pero después van a tener que adaptar esos conocimientos a los distintos medios, entornos que ustedes tengan y a las necesidades puntuales que la actividad les presente. A esto se suma que la provincia de Buenos Aires tiene una geografía muy particular, a diferencia de otras provincias. Si bien la habilitación es de alcance nacional, fíjense que en la provincia de Buenos Aires tengo un espectro de intervención muy grande. Para empezar, tengo un estuario, tengo el río, o el estuario más grande del mundo, el Río de la Plata. Ya es un escenario totalmente único, digamos, y totalmente diferente a todo lo que podamos ver. Tenemos deltas, el delta en la zona norte de Buenos Aires, pero también el delta en Berisso y en Ensenada. También hay islas en las proximidades de Bahía Blanca. Tenemos aguas interiores, lagos, lagunas, las lagunas encadenadas, ríos, riachos, zonas inundables, y tenemos además toda la costa marítima, con lo cual tenemos de todo en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Eso va a ser que un desafío, obviamente, para cada una y cada uno de ustedes, porque van a tener que adaptarse al medio, que es muy diferente. Yo les voy a dar, digamos, las nociones como para el manejo de un semirrígido, pero no es lo mismo conducirlo dentro de un delta con aguas protegidas a estar en proximidades de la costa en el mar, ¿sí? Entonces, las características de la embarcación, los modos de conducción, ¿sí? Son particulares. Eso lo van a tener necesariamente que adaptar ustedes de acuerdo a sus necesidades y las que el entorno les impone. Dentro de lo que son las atribuciones
que ustedes van a tener como conductora o conductor náutico, están estas atribuciones establecidas por lo que se llama el régimen de actividades náutico-deportivas, que establece para todas las categorías náuticas qué podemos conducir y en dónde. En náutica, a diferencia de lo que es, digamos, la conducción terrestre, los tipos de embarcaciones se diferencian por eslora. Ahora les voy a explicar bien qué es la eslora, pero es el largo de la embarcación, dicho así en forma simple. Por eslora, por modo de propulsión, o sea, si son de vela o son de motor. Si son de motor, además se diferencian las embarcaciones por potencia. Y finalmente, tenemos lo que se llama el área o la zona de navegación, que también está establecida de acuerdo a la habilitación náutica que ustedes tengan. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes como conductores náuticos van a tener aguas, lugares en los que van a poder conducir su embarcación y lugares en los que no. Hay lugares que son para timoneles, hay lugares que son para patrones y hay aguas que son para pilotos. Ese es, digamos, el escalafón dentro de las atribuciones náuticas. Cada una de estas habilitaciones requiere un conocimiento mayor, una profundización, mayor experiencia, entonces se va en forma escalonada. Este año se ampliaron los alcances de las habilitaciones náuticas, con lo cual ustedes van a tener dentro de sus atribuciones la posibilidad, acá en el PowerPoint, fíjense, esto se cambió hace unos meses, yo lo cambié acá, puse 10 metros y me estoy dando cuenta de un error que acá dice 7, ¿ven? Hasta enero de este año, ustedes podían conducir embarcaciones de 7 metros de eslora. Bueno, desde enero en adelante, lo que está vigente actualmente, ustedes pueden conducir embarcaciones de 10 metros de eslora. Es una eslora, es una embarcación importante. Y van a tener la posibilidad de propulsarlas con motores de hasta 150 caballos de potencia. Además, pueden conducir como conductores náuticos artefactos acuáticos deportivos, lo que se llama AAD, que son los jet ski o las motos de agua sin límites de potencia. Entonces, estamos hablando de embarcaciones de 10 metros de eslora y 150 caballos de potencia. Es mucho, ¿sí? Ténganlo en cuenta que van a tener que ir en forma gradual, ¿sí? Porque pasa lo mismo con las habilitaciones para moto, ¿no? Si uno saca una habilitación para conducir una moto, me dan con un límite de cilindrada, ¿sí? Para regular la potencia. Y bueno, yo tengo que ir en forma gradual, ganando experiencia, si no, me voy a poner en riesgo y voy a poner en riesgo a los demás. Les decía, dentro de lo que soy, de lo que es la zona de conductor náutico, yo puedo conducir mi embarcación en aguas interiores, perdón, aguas interiores, aguas protegidas, aguas interiores, aguas protegidas y con una distancia en zona del Río de la Plata exterior o zona marítima que no exceda las 5 millas náuticas del lugar en donde yo bajo la embarcación. ¿Sí? Esa es mi limitación de conductor náutico. Puedo tocar, por ejemplo, si yo estoy en la zona de Berizo y Ensenada, puedo ir como conductor náutico con mi embarcación hasta Uruguay. No estoy habilitado para hacerlo. Para hacer eso tengo que ser timonel por lo menos. ¿Sí? Entonces, tenemos una distancia de 5 millas náuticas de la costa. Tenemos zonas, aguas interiores protegidas, ¿sí? Y no puedo tocar costas uruguayas. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, tengo que ser mayor de edad, tener DNI, puedo ser argentino o extranjero con DNI y tener la fotocopia. Tengo que cumplir, que es lo que vamos a hacer acá, con el conocimiento de los contenidos establecidos por el programa de prefectura. Tengo que tener un certificado médico
al momento de hacer el trámite, no cuando rindo, después que apruebo el examen, me van a pedir, esto es muy parecida a la redacción del certificado a las que piden, por ejemplo, para la exportación de armas. Sí, me piden actitud psicofísica y audiovisual, tengo que especificar grupo y factor sanguíneo, si padezco alguna alergia, Así mejor. ¿sí? Y tiene que tener Claro. una redacción particular el certificado. Sí, en Hay un cualquier momento micrófono chequear abierto, bien. chicos, hay un micrófono abierto, si pueden cerrar. Después tengo que presentar fotografías y abonar un arancel, que eso se va a hacer mediante una tasa en Prefectura Naval Argentina. En el momento, después de rendir el examen en Prefectura, si necesitan información o alguna guía, con gusto los y las orientamos. Se puede hacer en forma presencial o a distancia. Bueno, con eso terminamos lo que son los alcances o atribuciones de conductor náutico. Un poco les conté también cómo es el trámite. Ahora vamos a empezar con cuestiones más generales de navegación, que son propias a todas las categorías, lo que vamos a ver ahora. Y vamos a empezar primero con la navegación de qué es navegar, con la definición, perdón, de qué es navegar. ¿Sí? Ustedes lo van a encontrar en la bibliografía que yo les compartí, que está en el Classroom. También lo van a encontrar en Internet o en la fuente que ustedes consulten. Definen navegar como una ciencia y un arte. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Pero dice, es la ciencia y el arte de conducir una embarcación, dice buque, pero el sinónimo es embarcación. No importa el tamaño, un buque es un elemento que me permite navegar, una embarcación. Entonces, es la ciencia y el arte que me permite conducir un buque por la superficie de las aguas de un lugar al otro con exactitud y seguridad. Digo por la superficie porque podría ser también un submarino, ¿sí? Que iría por el agua. También estaría navegando, pero en nuestro caso por la superficie del agua con exactitud y seguridad. Esto es muy importante, exactitud y seguridad, porque yo tengo que conducir la embarcación, ¿sí? Yo tengo que decidir e ir controlando mi derrota, mi camino, que en náutica se dice derrota, la trayectoria que yo estoy realizando para llegar al puerto que yo quiero con precisión y con seguridad. Esto es importante porque yo me podría aferrar, me podría agarrar de un tronco en el río y puedo llegar quizás flotando a otro puerto, pero no estoy navegando, no estoy ni con seguridad ni con exactitud, no la estoy conduciendo yo, me lleva la corriente, me lleva el viento, ¿sí? Y por otro lado lo definimos como la ciencia y el arte, les decía siempre, porque como la ciencia se aprende, se estudia, hay otras ramas de la ciencia que aportan conocimientos a la navegación en todas las categorías. Yo puedo aprender de motores, puedo aprender de diseño de embarcaciones, puedo aprender de física, puedo aprender de meteorología, puedo aprender de primeros auxilios y aplicar todo a la navegación y aprenderlo con un método y un rigor científico, ¿sí? Pero eso tampoco quiere decir que yo sepa navegar. Como un arte, yo tengo que practicarlo, desarrollarlo, hacerlo en forma cotidiana, aprender haciendo, aprender de otros. Por eso se dice que es una ciencia y un arte. Hay cosas que las puedo aprender estudiando, hay otras que me las tienen que transmitir o las puedo aprender practicando y que además, como en el arte, hay gente que tiene una particular predisposición, ¿sí? Hay gente que no navegó nunca y le das un timón y lleva bien el barco y vos decís, pero ¿dónde aprendió? Bueno, es como pasa justamente en algunas ramas del arte que hay gente que tiene el don o tiene particularmente predisposición para algo particular. Entonces, dicha la definición, vamos a ver qué es un buque. Vieron que arriba, en la definición de arriba, decía conducir un buque. Y yo le dije, bueno, buque, para nosotros vamos a usar la palabra embarcación. ¿Por qué? Porque generalmente asociamos la idea de un buque con una gran embarcación que lleva contenedores, que lleva muchísimas personas o que lleva carga, ¿sí? Pero desde el punto de vista legal, no es eso lo que define un buque, ¿sí? Un buque es
toda construcción flotante destinada a navegar por agua. O sea, una embarcación. No importa el tamaño, ¿sí? Lo importante es que fue construida para que flotara, ¿sí? Y para que navegara. ¿Mm? Hay diferencias entre un buque y un artefacto naval. El artefacto naval está diseñado para que flote, ¿sí? Pero no para navegar. El artefacto naval es un auxiliar. Podría ser una marina, un elemento flotante, una pasarela, ¿se entiende? Una plataforma, un pontón, se llama. Eso es un artefacto. No está destinado a navegar. Y si está destinado a navegar, ese elemento flotante construido, tiene que tener, tiene que cumplir para ser un buque o una embarcación con ciertas características o propiedades que lo hacen ser un buque. ¿Sí? Flotabilidad. Ya dijimos, obviamente, tiene que ser un elemento flotante. Perfecto. Tiene flotabilidad. Estancaidad. ¿Qué es estancaidad? Bueno, estancaidad es la propiedad que va a tener la embarcación, particularmente el casco, que es el cuerpo principal de la embarcación, para que el agua no ingrese al casco y mantener la característica anterior de flotabilidad, para que no se hunda. ¿Sí? Entonces tiene que ser estanco. Tercer punto, tiene que ser fuerte. ¿Sí? ¿Y cuán fuerte tiene que ser? Bueno, tiene que tener la característica de fortaleza acorde con la navegación que yo quiero enfrentar. Si yo tengo un bote para ir a pescar en una laguna, en un campo, no necesito que sea muy fuerte. ¿Sí? Ahora, si yo quiero construirme una embarcación para cruzar el océano, tiene que tener fortaleza acorde a la navegación que yo estoy planeando. ¿Sí? Estabilidad. Esto es importante también porque, digamos, a ver, yo puedo tirar un tanque al agua, un tanque de estos domiciliarios, digo, le tapo la entrada, ¿no? Y lo tiro. Y yo digo, ¿flota? Sí. ¿Es estanco? Sí. ¿Tiene fortaleza? Sí, es fuerte. Y me subo y se da vuelta y me caigo al agua. Sí, pero no es estable, ¿sí? Entonces también tiene que ser estable de acuerdo a la navegación que yo voy a hacer. No es lo mismo cruzar el mar que estar en una laguna, en un pantano, flotando. ¿Mm? Otro punto importante, tiene que tener un medio de propulsión y de gobierno. ¿Qué es un medio de propulsión? Ustedes dicen, bueno, está bien, lo tenemos que hacer, flota, estamos en el agua, estamos estables, pero no avanza. ¿Cómo avanzamos? Bueno, para que sea una embarcación, tiene que tener una propulsión prevista. Cualquiera, puede ser remo, puede ser motor, puede ser vela o pueden ser estas combinadas, pero tengo que tener propulsión. Una vez que yo le doy impulso, tengo que gobernarla. Decir, bueno, vamos para allá, vamos para el otro lado, detengamos la embarcación. Eso es gobierno. Tengo que tener propulsión y gobierno. Y el último punto, tiene que tener un grado de habitabilidad. La habitabilidad también, al igual que los puntos anteriores, hay un micrófono abierto, chicos, ¿eh? La habitabilidad, al igual que los puntos anteriores, todos los puntos en realidad están en relación a la navegación que yo voy a hacer. ¿Sí? Si voy a pasar 6 horas en una laguna pescando, yo qué pretendo del bote en el que estoy? Bueno, tener un lugar para tener una conservadora, una laderita, tener un lugar donde sentarme, tener tambuchos donde poner los documentos de la embarcación, donde poner algo de abrigo, ¿sí? Eso sería habitabilidad mínima, pero es una habitabilidad acorde a las 6 horas que quizás yo voy a estar pescando. Ahora, si ustedes dicen, no, pero yo voy a hacer navegación nocturna, me puede
sorprender la lluvia, voy a estar en un mar con muchas olas, me puedo mojar. Bueno, los requisitos de habitabilidad son mayores. Ya tengo que tener una cocina interior mínima, tengo que tener un baño, tengo que tener una cucheta donde poder dormir, ¿sí? Entonces, todas estas características, flotabilidad, estanqueidad, fortaleza, estabilidad, propulsión y gobierno y habitabilidad, son necesarias para las embarcaciones y están en relación a la exigencia a la que yo las voy a someter, ¿sí? Pero tengo que cumplir con esto, si no, no se considera una embarcación, ¿sí? A su vez, como navegantes, ustedes van a tener que poder dar siempre respuesta a estas 4 preguntas. Si no pueden responder a estas 4 preguntas es porque están corriendo riesgo o están navegando mal. La primera pregunta es ¿dónde estoy? ¿Sí? Para eso voy a tener que poder dar una referencia de mi posición. ¿Dónde estoy? Si yo sé dónde estoy y sé a dónde quiero ir, puedo establecer una dirección de navegación, que en navegación la llamamos rumbo. ¿Se entiende? Yo si no sé dónde estoy, por más que sepa dónde quiero ir, no puedo establecer ese rumbo, esa línea de navegación. ¿Está? Entonces, siempre tengo que poder dar referencia de mi posición. Eso me va a permitir establecer el rumbo, que es la dirección hacia la cual yo navego. Tengo que tener conocimiento también de cuánto falta para llegar, cuál es la distancia al punto. Para ustedes también es muy importante esto, siempre, para todos es muy importante cuánto me falta para llegar, en navegación como en otros órdenes de la vida, pero ustedes como conductores de motor, por ejemplo, para algo muy básico como es la previsión de las horas de navegación para ver cuánto combustible llevo, ¿sí? No puedo repostar, no puedo recargar combustible en el medio del río, en el medio del mar, ¿está? Entonces, cuál es la distancia al puerto es muy importante y obviamente para poder navegar yo necesito una cantidad de agua mínima que está en relación a la embarcación que yo tengo. Eso se llama el calado de la embarcación. La embarcación, la parte sumergida, ¿sí? Es la distancia de calado de la embarcación. Entonces yo necesito agua suficiente para que la embarcación flote y tenga un margen de seguridad, ¿sí? La posición, lo que decíamos en el primer punto, la puedo establecer de muchas maneras. La forma más precisa es, obviamente, con un GPS, dar las coordenadas geográficas, latitud y longitud. Eso lo puedo sacar de un GPS directamente. ¿Mm? Hoy en día tengo GPS náuticos, tengo el mismo GPS en el celular, hay aplicaciones. Esa es una posibilidad. Con coordenadas geográficas dar la posición. La otra posibilidad para especificar la posición es con referencias geográficas o referencias costeras, ¿sí? Si yo les digo, ¿dónde están? Y ustedes me dicen, estoy en la desembocadura estoy en el río Santiago, en la desembocadura del río La Fama. Me están dando una posición. No me dicen latitud y longitud, pero si yo conozco el lugar, los puedo ir a buscar. ¿Dónde estás? Y estoy una milla al este de la boya Hilton. Bueno, yo la boya Hilton sé dónde está, ¿sí? No me está dando latitud y longitud, no me está dando las coordenadas, pero lo puedo ir a ver, ¿sí? Lo importante es que siempre que especifiquemos posición, de esa manera, usemos datos geográficos, ¿sí? Y no localismos, ¿sí? ¿Qué son los localismos? Y bueno, estoy en el río tal, enfrente al rancho de José. Y quizás el navegante, el otro, el que me quiere asistir, no lo conoce a José. No sabe dónde está la casa. ¿Se entiende? Entonces, intenten dar coordenadas geográficas, nombres de lugares, de zonas. Para eso es muy importante el conocimiento del área geográfica en la cual se va a navegar, ¿sí? Si no, tengo que especificar con latitud y longitud.
siempre tienen que pensar en una situación de emergencia que los tengan que ir a buscar, cómo los van a encontrar. ¿Sí? El rumbo, la dirección de navegación, nosotros en el curso de conductor náutico no hacemos tanto hincapié en lo que es la navegación como ciencia, ¿sí? No calculamos rumbos, no hacemos ejercicios de navegación, ¿sí? Pero es importante saber que hay situaciones en las que estando en el agua, puede pasar incluso en aguas interiores, en una laguna, en un laguito, en un riacho. Puede pasar, por ejemplo, que me alcance un banco de niebla muy cerrado, muy, muy cerrado, visibilidad cero o casi, casi nula, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, vamos a ir a remo, despacito, nos vamos a ir acercando. ¿Y hacia dónde remamos? ¿Hacia dónde vamos? Si no vemos nada, ¿sí? Entonces, acá es muy importante decir, bueno, ¿y cómo me ubico? Bueno, nosotros en navegación siempre recomendamos que tengan un compás náutico. ¿Qué es un compás náutico? Una brújula. Y por lo menos, si yo estoy, decir, bueno, vamos para el sur, que está la costa, y no vayamos para el este, que está Sudáfrica. ¿Se entiende? Entonces, por lo menos en una situación extrema, poder orientarme hacia dónde tengo que ir. ¿Sí? Eh, es importante que lo tengan en cuenta, porque uno piensa, no, pero si nosotros hacemos navegación a vista de costa, porque hacen navegación a vista de costa los conductores náuticos, pero hay situaciones en las que pueden perder esa visibilidad. Ni hablar si tienen un inconveniente con el motor y nada, tenían previsto volver al atardecer y se les hizo de noche. Y encima tienen niebla, ¿sí? Entonces tienen que tener ciertos recaudos que después vamos a ir viendo cuando veamos los elementos de seguridad. ¿Cuánto falta para llegar? Bueno, la distancia, que era lo que yo les decía recién, se puede especificar de muchas maneras. La manera más sencilla, o la que estamos más acostumbrados, nosotros en Argentina sobre todo, cuando decimos, ¿a cuánto está, no sé, tal localidad? Decimos 400 kilómetros, ¿no? No decimos está a un día, a 2 días, a 20 horas, a media hora. ¿M? Generalmente hablamos de distancias lineales. En náutica podemos hablar de distancias lineales. En el caso de hacerlo así, tenemos que hablar de millas náuticas. Millas náuticas. No es la milla terrestre. La milla terrestre es un poquito más de 1600 metros. La milla náutica son 1852 metros. ¿Sí? 1852 metros es una milla náutica. ¿Sí? Casi 2 kilómetros. Entonces yo puedo decir, me dicen, ¿a cuánto está Colonia de acá? 20 millas, por ejemplo. Bueno, perfecto. Esa es una forma de dar una distancia. La otra forma, muy usada en náutica, es combinar esa distancia con el tiempo. Entonces cuando me dicen, ¿y a cuánto estamos de llegar a Colonia? Y yo les puedo decir a 4 horas. ¿Sí? Y si el tiempo desmejora y aumenta el viento, por ahí me dicen, ¿y a cuánto estamos de Colonia? A 6 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente el medio altera tanto la condición del medio que mi tiempo de navegación va a cambiar. ¿Sí? La distancia geográfica va a ser la misma, pero solemos dar las distancias también por tiempo. ¿Mm? ¿Por qué también es importante darlo por tiempo? Porque yo voy a hablar de un concepto que se llama ETA, hora estimada de arribo en inglés, Estimated Time of Arrival, y es la hora en la que está prevista que yo regrese o que llegue a puerto. Si yo no regreso o no llego a puerto, se van a disparar los mecanismos de búsqueda, ¿sí? Entonces es muy importante manejar ese concepto de tiempo además del de distancia, ¿sí? Hasta acá venimos más o menos bien. Pasamos cualquier consulta.
las van escribiendo si quieren y cuando terminamos charlamos. ¿Sí? Bien, empezamos ahora con lo que es el casco de la embarcación. ¿Sí? En esto vamos a ver en principio lo que son las definiciones de las partes principales del casco de una embarcación, de un buque, y estos conceptos seguramente ya ustedes, algunos de estos los tienen. Babor, estribor, proa, popa, banda. Estas son partes, no medidas de la embarcación. ¿Sí? Por ejemplo, las bandas, ahora lo vamos a ver en un dibujo, pero se los digo primero, las bandas son los laterales, los lados de la embarcación. Entonces, tengo dos bandas. En el sentido de avance de la embarcación, el lado, el costado, la banda izquierda es la banda de babor y la banda derecha es la banda de estribor. ¿Sí? La parte delantera de la embarcación es la proa, la parte trasera es la popa. Entonces, si vemos una embarcación, esto es el dibujo de un casco. Acá no importa si es no sé, el Titanic o un kayak. Las partes que yo les voy a mencionar ahora, principales de un casco, en cualquier embarcación la van a encontrar. El Titanic tenía babor y estribor, y un kayak también, y la lancha que les estoy mostrando también. ¿Sí? Entonces, esta es la lancha vista de arriba, esta es la lancha viniendo hacia nosotros. Entonces, tenemos la parte delantera proa, la parte trasera popa, tenemos las bandas, que son los laterales o costados, la banda de babor es esta por donde estoy pasando el mouse, la banda de estribor es esta por donde estoy pasando el mouse. ¿Se entiende? En el sentido de avance, la izquierda es babor, la derecha es estribor. ¿Sí? Esto es importante y es muy útil porque ustedes dicen, ¿y por qué son rebuscados los tipos de náutica? ¿Por qué no dicen derecha e izquierda? Bueno, en algunas cosas sí somos rebuscados, pero en esto es muy práctico. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando tengo 5 tripulantes, todos sentados de manera distinta, uno mirando hacia proa, otro mirando hacia popa, otros mirando hacia el centro de la embarcación, y yo les digo, cuidado a la izquierda. Y empiezan a la izquierda tuya, a la izquierda mía, a la izquierda de ellos, a la izquierda de la embarcación. En cambio, si yo digo cuidado a babor, no hay duda que es el lateral izquierdo de la embarcación en el sentido de avance. No importa para donde yo esté mirando. Babor va a ser siempre babor en el casco y estribor va a ser siempre estribor. Igual que proa y popa. No importa cómo yo me ponga, la proa va a ser siempre la proa. ¿Está? Bien, hay una línea imaginaria en el casco que divide el casco en dos partes. Esa línea imaginaria es el centro del casco, el eje de simetría, que va de popa a proa y se llama línea de crujía. Es muy importante que ustedes lo metan enseguida este concepto porque la línea de crujía es la línea de estabilidad de la embarcación. Si yo pongo un peso en la línea de crujía, la embarcación no lo siente tanto, lo siente, pero no lo siente tanto como si yo pusiera ese peso en la banda. Entonces, si yo pongo un peso en babor, tengo que equilibrar poniendo un peso en estribor, balanceando como si fuera un sube y baja con la línea de crujía. ¿Se entiende? Tiene que estar estabilizada la embarcación. Entonces, si los tripulantes, simplemente un bote, voy a subir con 4 personas, bueno, siéntense ustedes dos acá, ustedes dos en la otra banda, para equilibrar. ¿Está? Si no, si piso, si camino, si pongo pesos, siempre en la línea de crujía. ¿Está? Intento ponerlo en la línea de crujía y si no, en forma simétrica con respecto a esa línea. El lateral de la embarcación, la banda o costado, como dice acá, se divide en 3 zonas grandes. ¿Sí? Amura, que es el tercio más cercano a la proa, donde estoy pasando el mouse ahora.
más cercano a proa, aleta, que es el tercio más cercano a popa, y través, que es la parte media. ¿Mm? Amura, través y aleta. ¿Sí? Hay un micrófono abierto, chicos. Si yo veo la embarcación que viene, si veo la embarcación que viene hacia mí, ¿sí? En este caso, yo tendría lo que era la línea de crujía aquí, pasa a ser el plano de crujía acá. Está dividiendo la embarcación al medio. Todo este sector es babor, está viniendo hacia mí la embarcación. Todo este sector es estribor. Tengo una línea muy importante dibujada que se llama línea de flotación, que se ve aquí. Y esa línea de flotación obviamente me divide la parte, vamos a decir, que está en contacto con el agua, la parte mojada, de la parte que está fuera del agua o está seca. ¿Sí? Todo lo que está en contacto o interactuando con el agua se llama obra viva. Obra viva. Y lo que está por fuera se llama obra muerta. ¿Está? Bien. Este dibujo muy sencillo de un casquito que vendría a ser similar al anterior, simplemente lo puse porque aparece algo que generalmente no aparece mucho en los dibujos, que es este concepto de decir la embarcación, por más que sea un bote, yo no camino, en muchos de los botes, no camino pisando el casco, camino pisando un entablonado, aunque sea precario, que se llama piso, y ese piso, que a veces es removible, que pueden ser tablillas de madera, de aluminio, de fenólico, etcétera, deja por debajo un espacio entre el piso y el casco que se llama sentina, que es muy importante y ya lo vamos a ver cuando veamos seguridad, ¿sí? Porque es un lugar donde hay que inspeccionar constantemente. Lo que vimos hasta ahora son, digamos, partes de un casco, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver, ¿sí? Son las medidas que definen un casco, ¿sí? Las medidas básicas, calado, manga puntal y eslora, ¿sí? Voy a empezar por una que ya les comenté hoy, que es eslora, y digo que la eslora es la longitud del buque tomada de proa a popa o de popa a proa, no importa, por la parte media de la embarcación, la longitud total es lo que llamamos eslora, ¿sí? El largo, largo es la eslora. Las embarcaciones tienen varios largos, ¿sí? Tienen un largo total, o eslora total, o eslora máxima, se la llama también, y después tienen otra que se llama eslora de flotación. ¿Se está viendo bien la pantalla? Sí. Hola, ¿se ve? Sí, sí, se ve. Ah, porque se me cortó un poquito Sí, recién la sí, conexión. sí, ahí se cortó. Bárbaro, gracias. Entonces, estamos viendo esto que dice nomenclatura marinera y hay un semirrígido, ¿sí? Bien. Ahora no. Hay una pantalla celular, ¿eh? Pantalla de celular. A ver, a ver. Se Ahora ya no perdieron las hay. diapos que estaban compartiendo. Te Aguárdenme, vemos a vos, aguárdenme, pero las aguárdenme, diapositivas aguárdenme, que compartías aguárdenme. no se ven. Aguárdenme un segundito. Se me fue la... Voy a poner... Aguárdame. Vuelvo al Power. Se me cortó, tuvo como un micro corte. Pongo a compartir. Ventana. A ver, a ver. Acá estamos. ¿Se está viendo ahí? Dice nomenclatura marinera, calado, manga puntal. Sí, ahora Sí, sí. impecable. Sí, ahora sí. Gracias, muy amable. Bueno, entonces les decía, la eslora es el largo total de la embarcación, medida de popa a proa, generalmente por la parte media, y puede haber una eslora máxima o total, que es el largo total, viéndolo yo de arriba de la embarcación, y después hay una eslora de flotación, que también es el largo medido de proa a popa, pero
sobre la línea de flotación. Ahora en un dibujo lo van a entender mejor que en este, ¿sí? Nos vamos a quedar con que eslora es el largo. La manga, como está dibujado acá, es el ancho de la embarcación. Es el ancho máximo del buque, generalmente medido en el través, eslora y manga, ¿sí? El puntal es la altura desde la parte superior de la quilla, que sería el fondo del buque, hasta el borde del casco o la cubierta, ¿sí? Y el calado es de la línea de flotación al punto sumergido más distante, es esa distancia. En un dibujo ahora lo vamos a ver mejor. Este es un dibujo de otro tipo de embarcación, pero en donde estas definiciones son más notorias, ¿sí? que en una lancha. Entonces yo les decía, fíjense, eslora máxima. Eslora máxima es el largo total. Yo lo miro desde arriba al casco. En este caso es un velero, pero podría ser una lancha. Yo la miro desde arriba. La eslora máxima es el largo máximo. También se llama eslora máxima o eslora total. Desde popa a proa. Máxima. Ahora, la de flotación, ¿la ven acá dibujada? Está tomada solamente sobre la parte esta que aparece en color azul, que es la línea de flotación. Desde popa a proa. En algunas embarcaciones, cuando la popa tiene esta forma o la proa está muy lanzada, como en este caso, la eslora de flotación es bastante menor que la eslora máxima, ¿la ven? Y en otros casos, como los semirrígidos que veíamos recién, la eslora máxima es prácticamente igual que la eslora de flotación. ¿Sí? Con la manga pasa lo mismo. Yo tengo una manga máxima o manga total, que es el ancho total de la embarcación, viendo de arriba, pero si lo mido en la línea de flotación, puedo tener una diferencia, ¿sí? Aunque no sea muy grande, puedo tener una diferencia que se llama manga de flotación. Entonces, eslora es largo, manga es ancho, y el puntal está medido desde el fondo del casco, desde la quilla, que es aquí, hasta la cubierta, la regala, el borde del casco. ¿Ven que dice acá puntal? Quiere decir que si yo quisiera sacar el volumen del casco, podría hacer una relación entre eslora, manga y puntal. Largo, ancho y alto. ¿Está? El calado, decíamos que es la distancia vertical medida desde la línea de flotación al punto sumergido más distante. Por ejemplo, este barco puede calar, no sé, 1,30 m. Bueno, entonces para navegar necesita tener 1,30 m de agua más un margen de seguridad. ¿Se entiende? Si no, no va a poder navegar, va a tocar con el quillote, con esta especie de aleta que tiene, va a tocar el fondo. ¿Está? Una pregunta. Sí. ¿Cómo sabemos cuál es la línea de flotación? La línea de flotación primero la sabés a nivel práctico. Una embarcación, muchas de ellas sabés dónde está la línea de flotación porque cuando la comprás ya viene pintado con una pintura distinta. La línea de flotación está establecida con un estado de carga ideal, ¿sí? Que es la que quien fabricó el astillero habilitó el casco para, por ejemplo, 450 kilos. Entonces, la línea de flotación es esa. Puede variar la línea de flotación de acuerdo al estado de carga, porque si me subo yo solo, que peso 100 kilos, la embarcación va a flotar más. Si se suben 4 personas, se va a hundir, ¿sí? Flotando menos y va a tener la línea de flotación en distintos lugares. Pero aproximadamente la línea de flotación está establecida en donde está el límite de carga. ¿Se entiende? Para eso todas las embarcaciones tienen la obligación de, cuando vos la comprás, especificarte, incluso tienen que tenerlo impreso en una placa metálica generalmente, la capacidad de carga de la embarcación, como si fuera un ascensor. ¿Sí? Y eso es lo que te establece la línea de flotación. La línea de flotación también varía, además de variar con la carga, varía con el agua. ¿Sí? Las embarcaciones en agua salada flotan más. Entonces la línea de flotación cambia, pero no es significativo el cambio. ¿Está? Eso ya te viene prácticamente por astillero en la mayoría de las embarcaciones.
Bueno, y finalmente para no complicarlos, puse este dibujo. Lo que tenemos que aprender es simplemente estas definiciones, que son muy poquitas. Y esto es para comentarles que no es todo tan fácil. Fíjense, este es el bote más pequeño que yo puedo comprar, un bote de 2 metros, un auxiliar inflable para tener en otra embarcación. Y miren la cantidad de palabras, que por más que sea un botecito chico, tengo desde válvulas, listones, sujeta popa, quilla, sujeta remos, anilla, chumacera, agarraderas, remos, espejo, demás. Con esto lo que les quiero decir es que después cada uno o cada una de ustedes, con la embarcación que tengan, se tienen que familiarizar y ir viendo las particularidades y los elementos puntuales que cada embarcación tiene, que son, no digo infinitos, pero son muchísimos. ¿Está? Ahora les voy a mostrar rápidamente lo que después, cuando hagan la parte práctica, vamos a ver, pero que es necesario que veamos ahora, que es lo que es cabullería. Cabullería es el conjunto total de cabos que yo tengo en una embarcación. ¿Y qué son los cabos? Bueno, en náutica llamamos como cabos a todo lo que en otros ámbitos decimos sogas, cuerdas, cordones, ¿sí? Es cabo. Cabo. El cabo náutico tiene una construcción particular, de acuerdo a la función, que ya después veremos en la parte práctica. Generalmente son muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos tienen colores, porque es importante distinguirlos rápido de acuerdo a la función. Vieron blancos con pintas azules, rojos con pintas amarillas. Eso no es por moda, sino que para visualizarlos más rápido. Pero también se llama cabullería a lo que nosotros decimos como el arte, ¿sí? O el conocimiento para trabajar con esos cabos, hacer nudos, ordenarlos, adujados y conocer las aplicaciones de cada uno de esos nudos. El nudo marinero tiene una característica, es una unión, un enlace que es simple, seguro y fácil de hacer y fácil de desanudar, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, no, pero hice este nudo que es recontra seguro, está bien, pero después no lo podés recuperar al cabo porque se ajustó tanto, porque la embarcación quedó con agua salada, al sol, atada durante un mes, que cuando volvés querés soltarla y no podés, tenés que cortar el cabo. Por eso es importante que conozcamos los nudos básicos. Que en este caso vamos a ver el 8 simple o lasca, el ballestrinque, el llano, vuelta de escota, haz de guía y margarita. Simplemente se los presento, no para que los aprendan ahora, porque esto hay que practicarlos, lleva tiempo, y les decía, en la parte práctica los vemos, pero muchos de estos ya los conocen ustedes y no les va a resultar complicado. El nudo 8 simple o lasca no ata nada, es un nudo de tope o de terminación. Es este que estamos viendo en la pantalla, se ve claramente por qué se llama 8, ¿no? Y es un nudo que no ata nada. Un cabo que no tiene terminación, que se está deshaciendo, o que le quiero poner un tope para que no se vaya el agua y que quede enganchado en algún lado, le hago este nudo, que es un 8. El ballestrinque es un nudo muy utilizado para aferrar, para amarrar algo a un elemento lineal. Es un nudo muy rápido de hacer. Tiene sus contraindicaciones, que ya las vamos a ver. Pero básicamente lo que hace, ¿sí? Es dar una vuelta y otra vuelta y finalmente morderse por debajo para quedar sujeto. Se puede mejorar la seguridad de este cabo con distintas aplicaciones. El llano, ¿sí? Es un nudo utilizado para unir dos cabos de igual mena. ¿Y qué es la mena de un cabo? Bueno, la mena tiene que ver con el ancho del cabo.
La mena en realidad es toda la circunferencia de la sección, todo el borde. Pero podemos decir que si un cabo tiene mayor mena, tiene mayor diámetro. O sea, a mayor mena, más grueso es el cabo. Cuando los cabos tienen igual mena, podemos unirlo con bastante seguridad con este nudo que se llama llano, que justamente tiene bastante fricción entre los dos cabos. Cuando son de distinta mena, el cabo de menor mena tiende a deslizarse, a escaparse. Entonces se usa este nudo que se llama vuelta de escota, en el cual el nudo de menor mena, el cabo de menor mena, el cabo más finito, ¿sí?, se muerde a sí mismo haciendo una vuelta que abraza, ven el cabo blanco, abraza este seno, esta especie de U se llama seno, hecha con el cabo más grueso. Esta es una vuelta de escota. Luego tenemos el haz de guía. El haz de guía es este nudo que aparece aquí, que la aplicación más usada es justamente la de hacer una gasa. ¿Y qué es una gasa? Bueno, una gasa es un ojo, es este ojo, es este círculo que yo hago con un cabo, que no es corredizo como un lazo. Un ojo no corredizo es una gasa. Si se moviera el nudo, sería un lazo, ¿sí? Y esto sirve para aferrar algo, y este nudo me garantiza que va a soportar muy buena presión sin desanudarse. Y después voy a poder recuperar el cabo. Es el nudo náutico por excelencia. Es yo diría el que más se utiliza, ¿sí? Haz de guía. Luego tenemos un nudo que no es muy utilizado, pero que lo vamos a tener que aprender, que se llama margarita. El margarita es para reforzar el cabo cuando está debilitado, sumándole otros 2 tramos. Y también sirve para cortar la extensión de un cabo. Tiene sus contras. Este nudo por eso no es tan utilizado. Pero está en el programa, así que en la parte práctica lo vamos a ver. Y finalmente tenemos, que no son nudos, pero son tomas. Por ejemplo, esta toma de cornamusa. La cornamusa es un herraje, es un elemento metálico que puede estar en la proa y en la popa de las embarcaciones, o en los muelles, en las amarras, y que me sirve para aferrarme rápido, ¿sí?, y también para soltarme, liberarme muy rápidamente sin hacer un nudo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, a través de sumarle fricción. Entonces se da con el cabo, se hace una vuelta. Si fuera necesario se hace otra vuelta y luego se hacen 8 en la cornamusa, esta especie de cuernos que tiene, y el último de los 8 se los muerde pasándolo por abajo, como está acá, para evitar que se suelte. Eso es una toma de cornamusa. Finalmente, lo que también van a tener que aprender son algunos modos de ordenar los cabos, y ese ordenamiento de los cabos se llaman adujes o adujas, y es el modo de ordenar los cabos para poder disponer de ellos rápido y tenerlos prolijos en la embarcación, ¿no? Este que vemos a la izquierda es a la holandesa, y este que vemos a la derecha es un aduje por largo. Hay otras formas de adujar, hay otras formas de ordenar, pero en náutica las básicas son estas dos. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, que después vuelvo a repetir, se ve todo en la parte práctica, esto es como una introducción teórica. Vamos a ver ahora algunas cuestiones mínimas de seguridad. Dentro de eso está lo de incendio, que ustedes están familiarizados, lo voy a pasar rápidamente. Pero vamos a arrancar con algunas cuestiones de seguridad. Primero, vamos a repasar vocabulario. En náutica hablamos de avería, ¿sí? Muchos de nosotros también en forma cotidiana, en nuestra casa o en lo que sea, utilizamos esta palabra, pero repasamos que en realidad una avería es un imprevisto, un accidente que perturba el funcionamiento de algo, en este caso de la embarcación.
Y esta avería estaría afectando algunas de las propiedades que habíamos visto hoy. Por eso es importante, o sea, la flotabilidad, la estanqueidad, la fortaleza, ¿sí? El gobierno, cualquiera de las características que vimos, ¿sí? Eso es una avería. Las averías pueden surgir por múltiples razones, pueden ser por un choque de embarcaciones, por ejemplo, que eso se llama abordaje, puede ser por mal tiempo, un temporal, o estar sometido a situaciones extremas, puede ser también por haber tocado, pegado en el fondo con algo, o haberme varado, o por falta de mantenimiento. A partir de todo eso pueden surgir averías en la embarcación. A través de esta avería, de este problema en el casco, yo puedo tener una entrada de agua, ¿sí? Si tengo una entrada de agua desde el exterior a la embarcación, digo que tengo una vía de agua. Eso se llama vía de agua. Avería, entonces, un imprevisto, una rotura, una falla. Vía de agua es cuando a través de esa falla o de esa avería me está entrando agua, ¿sí? Eso es vía de agua. Y en embarcaciones deportivas tengo que actuar con mucha rapidez porque son embarcaciones pequeñas, entonces tienen poca reserva de flotabilidad, ¿sí? A diferencia de un gran buque, que puede estar horas o días entrándole agua hasta que pone en riesgo su flotabilidad, nosotros a veces tenemos minutos para actuar. Entonces es importante hacerlo con rapidez. Las causas más comunes, ya las comenté recién, falta de mantenimiento, puede ser también por un golpe entre embarcaciones, por una varadura, un rumbo. ¿Qué es un rumbo? El rumbo es cuando se produce una rotura en el casco. O sea, rumbo en náutica son dos cosas. Por un lado es la dirección, es el ángulo de mi dirección medido del norte, es el rumbo, es hacia donde voy, ¿sí? Pero también rumbo es cuando tengo una rotura en el casco. Y a través de ese rumbo en el casco, yo puedo tener una vía de agua, ¿sí? Y una falla también muy común en embarcaciones mayores es cuando me ingresa el agua por válvulas. ¿Y qué tipo de válvulas? Bueno, la descarga de la cocina, del inodoro, todos los que son los pasajes de casco, ¿sí? Por eso es muy importante que continuamente yo revise la sentina. Vieron que la sentina en la segunda imagen, tercera que les mostré, decía está el piso y abajo está la sentina y el piso es removible. Bueno, siempre cuando yo llego a la embarcación, reviso el piso de la embarcación. No importa si es un bote como en esta foto o un gran buque, tengo que ver que no tenga agua. Si tiene agua, no navego. Lo primero que hago antes de navegar es sacar el agua de la sentina. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir, yo llego y este señor llegó a remar, ve el bote con agua, dice, no, este agua es de lluvia. No la saca y sale a remar. No tiene ningún parámetro para poder medir si le está entrando más agua o no. No es muy claro, ¿sí? En cambio, si yo lo seco y salgo a remar, si vuelvo a ver agua, digo, no, no es agua de lluvia, me está entrando. ¿Se entiende? Y me doy cuenta rápido. Por otro lado, el agua no se mantiene quieta en la embarcación. El hombre si ustedes se fijan, está sacando con la bomba de la banda de babor y para poder extraer el agua con facilidad apoya su pierna, ¿sí?, sobre esta banda. ¿Por qué la apoya? Porque al apoyar la pierna, el bote se inclina y al inclinarse el bote lo puede sacar con la bomba. Quiere decir que el agua se mueve de acuerdo a cómo estén los pesos. Entonces, si yo tengo una lancha y en esa lancha, abajo de la sentina, tengo 50 litros de agua, que parece mucho, pero no son muchos centímetros, pero son 50 kilos de agua. Cuando yo acelero con el motor, esos 50 kilos de agua van a ir hacia popa y la embarcación va a levantar la proa. De la misma manera, si una persona sube y pesa acá,
Los 50 litros de agua que están abajo de este piso van a ir para el lado que la persona pisa y el barco o el bote se puede dar vuelta. ¿Sí? Entonces, es muy importante no navegar con agua. Si encuentro agua, es muy importante intentar, si veo la entrada de agua, intentar obturarla, taponarla, ¿sí? Si tengo suficientes tripulantes a bordo, destinar uno para que achique rápidamente. Si la entrada de agua es a través de válvulas o pasos, puedo intentar poner un tapón que se llama espiche, que lo tengo que tener previsto ya, fabricado desde antes, ¿sí? Y obviamente tengo que realizar rutinas para mantener la embarcación. Tengo que cerrar las válvulas, si tengo una filtración, ir reparándola, ¿sí? Tengo que intentar que sea la embarcación lo más estanca posible. Los elementos rígidos que pueden golpear, por ejemplo, las baterías, el ancla, tengo que intentar ponerlo en lugares protegidos, ¿sí? En cajas, con trapos, etcétera, para que no dañen la embarcación. Y obviamente, como dijimos recién, ver que no navegar con agua. Acá lo que vemos, estos son espiches, son tapones de madera blanda que los pueden tener improvisados, fabricados, y pueden siempre servir para obturar una válvula. Y en próximas clases vamos a ver cómo es el protocolo de seguridad en cuanto a comunicaciones, porque yo voy a ir con una radio VHF a bordo, también puedo ir con un celular, pero en caso de tener una entrada de agua y no poder controlarla, tengo que radiar rápidamente un Mayday. Mayday es el equivalente del SOS, ¿sí? Ya vamos a ver, hay una clase de comunicaciones, vamos a ver todo el protocolo, cómo se radia, en qué casos, etc. Por otro lado, tengo que intentar aumentar la flotabilidad, ¿sí? ¿Y cómo aumento la flotabilidad de la embarcación? Deshaciéndome de todos los pesos innecesarios. Si tengo, por ejemplo, en este caso dice depósito de agua dulce, si tengo un tanque con 200 litros de agua, lo vacío al tanque, ¿sí? Y que quede una burbuja de aire de 200 litros, ¿se entiende? Y obviamente me tengo que alistar o preparar, aunque no ocurra, ojalá nunca pase, para abandonar la embarcación. Es muy importante, después lo vamos a recalcar, que la embarcación no se tiene que abandonar hasta el último instante. ¿Sí? Esto no es por una cuestión romántica o que el capitán se queda en la embarcación. No, es porque está comprobado que las embarcaciones, incluso medio hundida, es mejor lugar para esperar que un bote salvavidas y muchísimo mejor que estar en el agua. Me torna más visible, me da flotabilidad, me da seguridad, ¿sí? Y muchas veces las embarcaciones no se hunden totalmente, sino que quedan medio hundidas, ¿sí? Entonces, no se apresuran nunca a abandonar la embarcación, ¿sí? Dentro de lo que es navegación, tengan en cuenta lo siguiente. O sea, ustedes van a estar en un medio generalmente agreste, con lo cual la primera atención la van a tener que dar ustedes, van a ser, digamos, los respondedores de la emergencia en los accidentes más comunes, y esos accidentes están dados por la principal característica del medio, que es el movimiento, ¿sí? Los malestares de salud, por ejemplo, el mareo o el mal de mar, es por el movimiento. Voy a tener también problemas por la exposición solar, problemas también por mi exposición al medio, a veces hipotermia, ¿sí? Y después voy a tener seguramente en algún momento algún golpe, alguna contusión, alguna herida leve, inclusive, ¿sí? Y en el peor de los casos, alguna fractura o luxación, y siempre o casi siempre es producto de lo mismo. Es producto del movimiento, es producto que con el movimiento de la embarcación se cayó, no sé,
se movió la batería, me aprisionó una mano, el ancla me golpeó en el pie, me patiné, había un derrame de combustible, está patinosa la cubierta, me patino y me caigo, se mueve la embarcación. O sea, son los accidentes más frecuentes. Entonces, tengo que llevar un botiquín mínimo, básico, pero atendiendo estas cuestiones. Las que son quemaduras, no solo quemaduras solares, es muy común también quemarse por alimentos, ya sea o en la ingesta, porque nada, me derramo, estoy comiendo y por el movimiento me derramo, no sé, una sopa caliente que me llevé o el agua del mate, o pongo a calentar un calentador y me quemo, ¿sí? Es muy común. Por eso es muy importante siempre contar con un medio de comunicación, ¿sí? Que vamos a ver cuando veamos comunicaciones, ustedes pueden tener un teléfono celular con GPS y además el VHF, que es un medio de comunicación que ya vamos a ver de muy alta frecuencia, muy usado, y hay canales o bandas que están destinados para esas comunicaciones de emergencia. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso más o menos rápido por lo que es incendio. Los requisitos que nosotros tenemos en cuanto a incendio. Ustedes son bomberos, muchos de ustedes y muchas de ustedes. Ustedes saben que en realidad el objetivo de este curso es la prevención, no la extinción. No estamos formando bomberos. Que ustedes sean bomberos es una particularidad de este curso, pero en realidad lo que intentamos hacer siempre en los cursos de náutica es trabajar en la prevención, ¿sí? En la prevención, el máximo riesgo, los combustibles, justamente los motores, se mueven por combustible, ya vamos a tener una clase de motores, pero pueden ser nafta, pueden ser mezcla de nafta con aceite, además llevo lubricantes a bordo. Entonces, todo lo que es el manejo, el movimiento de estos elementos, combustibles líquidos, combinados con la exposición solar, con los envases o los tanques que a veces no son los adecuados, ponen en riesgo a la embarcación. Entonces, intentamos hacer hincapié en todo lo que es la carga, los procedimientos de carga, lo que es la estiva, el transporte de los combustibles, para minimizar esos riesgos. Entonces, siempre que cargamos combustible, hay que intentar hacerlo en forma tranquila, en el ambiente lo más limpio y ordenado posible, con la menor cantidad de gente posible a bordo de la embarcación, para que haya el menor movimiento posible. Obviamente no fumar, que no haya ninguna llama a bordo, no accionar artefactos eléctricos y siempre con el matafuego próximo, ¿sí? Cuando yo llego a la embarcación, antes de poner en marcha, si la embarcación tuviera una cabina, si tuviera algún lugar cerrado, tengo que ventilar los tambuchos, tengo que inspeccionar la sentina para ver si se derramó combustible cuando yo me fui y regreso una semana después. Quizás subo al bote y estoy parado arriba de litros de combustible. Tengo que ver visualmente si hay alguna novedad en lo que son los cables, la instalación eléctrica, y siempre limpiar, ¿sí? Limpiar y descartar. O sea, yo tengo que limpiar los derrames, los goteos que yo tenga de lubricantes, combustible, y esos trapos o papeles que utilizo para limpiar, descartarlos. Cuando llego a puerto, los descarto. Bien. Bueno, estos son pautas generales de comportamiento. La revisión ocular es fundamental. Y acá vuelvo al tema, lo mismo que ocurría con las personas, con las contusiones, las quebraduras, las luxaciones. Yo decía, la principal causa es la fatiga, el movimiento, los sacudones. En el resto de la embarcación pasa lo mismo. Las mangueras se desconectan, ¿sí? Los cables se desconectan, las uniones comienzan a fallar, principalmente por el movimiento. La embarcación se mueve mucho cuando yo voy navegando a motor, cuando voy navegando con mal tiempo. Hay mucha vibración, muchos golpes, que van haciendo que las cosas requieran un mantenimiento continuo, una inspección continua. Dentro del punto de incendio, esto ustedes ya lo tienen, lo paso rápido. Saben que
cuando hablamos de combustión desde el punto de vista químico, es una reacción química exotérmica porque libera temperatura, que necesita un combustible, ¿sí? Y un comburente, que es el oxígeno. Eso es la combustión. No es lo mismo que ignición, ¿sí? Ignición es cuando se inicia esa combustión, para lo cual tienen que darse ciertas características, y una de ellas es la temperatura de ignición, que es propia de cada uno de los materiales, ¿sí? Cada material tiene su temperatura de ignición, o sea, una temperatura en la que ese material combustible inicia esa reacción química, ¿sí? También esa reacción química, que químicamente normalmente decimos combustión, en el lenguaje cotidiano le decimos fuego, ¿sí? Pero tener fuego no quiere decir tener un incendio. Entonces, esto es simplemente un repaso de términos que podemos ver, que ustedes están familiarizados. ¿Por qué? Porque el incendio es el fuego, pero propagándose de tal manera, una manera no deseada y que pone en riesgo las personas y los bienes materiales. Ese es incendio. Porque yo en mi casa siempre digo lo mismo. Yo ahora estoy hablando con ustedes y tengo acá atrás una estufa de gas que tiene fuego, tengo el calefón que tiene fuego, puedo tener un termotanque que tiene fuego, pero no tengo incendio en mi casa. Tengo distintos puntos de fuego controlados. Para que exista fuego, ¿sí? O esta reacción de combustión, se tienen que dar tres cuestiones. Esto es el famoso triángulo de fuego, que también es combinado con el concepto de tetraedro de fuego, ¿sí? Que conocen también ustedes. Pero bueno, ¿la idea cuál es? Para que exista combustión, se tiene que cerrar el triángulo. Tiene que existir calor suficiente, una fuente de calor, que me permita alcanzar la temperatura de ignición del material. Esa fuente puede ser fricción, puede ser una cuestión química, puede ser exposición solar, puede ser una cuestión eléctrica, puede ser gases a alta compresión, no importa. Algo que le da calor al combustible, que puede estar en distintas fases, sólido, líquido o gaseoso. Combustible es el material que va a arder. En el lenguaje cotidiano cometemos el error a veces de decirle combustible solamente a los combustibles líquidos, ¿no? Porque decimos voy a cargar combustible o tengo que cargar combustible. Bueno, un papel también es combustible, porque puede entrar en combustión. En ese caso sería un combustible líquido, la nafta. Y para que exista el proceso de combustión, hace falta un comburente, que es el oxígeno, ¿sí? Si yo rompo este triángulo, detengo el fuego. Y si evito que se cierre este triángulo, prevengo el fuego. Entonces, no tengo que permitir que la temperatura aumente, tengo que aislar el combustible o tengo que eliminar el oxígeno. Estos conceptos son los que se usan para extinción también, ¿no es cierto? El concepto de tetrahedro de fuego, a esto, perdón, discúlpenme. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Bien, les decía, el tetraedro de fuego, a este concepto se suma el concepto de reacción química, de reacción en cadena, es el concepto adicional que suma perdón, me está entrando una llamada y no la puedo, ahí está. Bueno. Los incendios. Hay de distintos tipos, ¿sí? O fuegos de distintos tipos, ¿sí? Los materiales combustibles ordinarios, los sólidos ordinarios, maderas, telas, papel, gomas, plásticos, son clase A, ¿sí? Los líquidos combustibles, generalmente son los clase B. Y luego tengo los clase C, que son los energizados, ¿sí? ¿Cómo tengo que trabajar con los energizados? Bueno, obviamente, tengo que intentar, si puedo, quitarle esta fuente de energía. Si les quito la electricidad, dejan de ser
clase C y pasan a ser clase A. Por ejemplo, plásticos, ¿sí? Y un tablero eléctrico sin energía eléctrica lo puedo apagar con un extintor que no sea clase C. Pero si no, por eso nosotros trabajamos en lo que es náutica, al igual que con el automotor. Lo que tenemos que tener a bordo de las embarcaciones son matafuegos triclase. O sea que me van a servir para estos fuegos clase A, clase B o clase C. En este caso, los clases D y K quedan para otro tipo de embarcaciones, los buques químicos o los grandes buques. A nosotros nos exigen en navegación deportiva los ABC, polvo químico seco, ¿sí? O el matafuego triclase. Para la extinción, ustedes saben, tengo que romper el triángulo. Reduzco la temperatura, elimino el combustible, sofoco o la inhibición química de la llama. Agentes extintores, hay muchos. Simplemente lo que voy a hacer énfasis ahora es en lo que les van a pedir a ustedes que respondan, que es el agente extintor con el que trabajamos en embarcaciones náuticas deportivas, es el PQS, el polvo químico seco. El polvo químico seco. Agua tenemos en el medio, a rolete, por suerte, pero bueno, el que tenemos que tener en forma obligatoria es el polvo químico seco. ¿En qué fase actúo? Ustedes son bomberos, ¿sí? Pero nosotros, con los navegantes deportivos, en la prevención y en la fase incipiente, ¿sí? En la fase de libre combustión, no tengo que intervenir, ¿sí? Y eventualmente en la fase latente puedo intervenir realizando o contribuyendo con una guardia, ¿sí? Para evitar que el fuego se reanude. No voy a hacer mucho hincapié en esto. Ustedes saben que el calor se propaga de distintas formas: conducción, radiación y convección. La conducción es la propiedad que tienen los cuerpos sólidos de transmitir esa temperatura, de acuerdo a la naturaleza y a la característica del coeficiente de transmisión térmica que tienen. Los metales transmiten mucho, por ejemplo, y hay otros materiales que son aislantes. Entonces, justamente hay que tener en cuenta esto también en la prevención, porque la fuente de calor puede ser transmitido, el calor, ¿sí? Por los distintos materiales, y el fuego también, iniciarse fuego en otros niveles producto de este pasaje térmico. La parte de radiación tiene que ver con el espectro no visible de la llama. Son los rayos, ¿sí? Es la parte de radiación, que también transmite calor, y que, bueno, tengo que tenerlo en cuenta en lo que es la propagación. Y la convección es la característica que tienen los fluidos, tanto el aire como el agua, de cuando se calientan, modificar su densidad, modificar la presión y alcanzar niveles superiores. Entonces, en el aire caliente va a ir hacia arriba y el aire frío va a descender, con lo cual también las temperaturas van a ir hacia los niveles superiores, produciendo la propagación de la llama, ¿sí? En niveles que quizás no estén inmediatamente en contacto con el lugar que está en sí prendiéndose fuego, ¿no? Estas son todas cuestiones que tengo que tener en cuenta para la prevención, sobre todo, y también para la extinción. Matafuegos típicos. Bueno, esto es una presentación. Discúlpenme que esto no voy a profundizar porque son bomberos ustedes, pero está en el programa. Mucha gente no vio casi un matafuego en su vida, entonces se lo presentamos, ¿no? Con boquilla, sin boquilla, con manguera. Cómo se acciona, cómo se trabaja, cómo se lee, cada cuánto se revisa, ¿no? La carga, cada cuánto se realiza la prueba hidráulica del equipo, etc. Cómo se verifica el manómetro, los distintos elementos, precintos de seguridad o pasadores de seguridad que tiene, la palanca de accionamiento y cómo se trabaja en relación al viento, ¿no? Siempre nosotros en náutica decimos ponernos a barlovento. A barlovento es
que el viento nos separe el polvo químico, la llama y el humo. Y siempre, obviamente, accionando el matafuego hacia la base de la llama hasta agotar el matafuego. Esto es lo que yo les decía, fase latente. En la fase latente aparentemente se extinguió el fuego, pero está todo con alta temperatura todavía, ¿sí? Y cualquier pequeño cambio, ya sea de temperatura o una entrada de oxígeno, puede hacer que la llama se reanude. Entonces es muy importante el tema de la vigilancia, la guardia permanente, hasta que se retorne a la situación de seguridad. Esta tabla que vemos acá es la ordenanza 1.18, que yo se las compartí. En esta ordenanza que les comparto van a tener los elementos de seguridad necesarios para la embarcación, para los distintos tipos de navegación. Ven que dice oceánica, costera marítima y costera restringida y aguas protegidas. Bueno, ustedes tienen que ver aguas protegidas y eventualmente costera restringida, ¿sí? Y dentro de estos elementos de seguridad que ustedes tienen acá, que es extensa la lista, tienen que ver solamente la lista de ustedes, van a ver que un punto dice lucha contra incendio y lucha contra inundación. Bueno, en lucha contra incendio, nosotros en nuestra embarcación de motor tenemos que tener dice hacha de incendio. ¿En qué casos? Solamente en los casos en que la embarcación sea cabinada y tenga puerta. En embarcaciones cabinadas tengo que tener un hacha. Si no, no. No es obligatorio. En una lancha no tengo que ir con un hacha. Y sí tengo que tener un extintor triclase ABC de polvo químico seco. Ese extintor, al igual que en el auto, está asociado con el número REI, que es el registro de la embarcación, y es intransferible. O sea, ustedes no pueden llevar el matafuego del auto a la lancha. Tiene que tener la embarcación un matafuego destinado a la embarcación. Y el tema siempre del matafuego es la estiba, ¿no? ¿Dónde lo pongo? Para que no se golpee, no se accione, no se descargue, no se moje y a su vez tenerlo a mano. Es un tema hasta que le encuentran el lugar, porque anda a los tumbos, pobre matafuego, de un lado para el otro, o se deteriora con el medio, con el sol, con el agua. Tiene que estar en un lugar protegido, pero tiene que estar en un lugar a mano. Está dentro de los elementos de seguridad que siempre nos van a controlar. Cuando nos para prefectura, bengalas, que ya lo vamos a ver en su momento, salvavidas y matafuego, sí o sí me van a pedir. Bien. Dentro de los chalecos salvavidas que tengo que tener en la embarcación, tengo que tener salvavidas homologados por Prefectura Naval Argentina. ¿Sí? Un chaleco homologado es un chaleco que el fabricante hizo una presentación en prefectura y se lo aprobaron. Para que esté homologado, tiene que reunir ciertas características, ¿sí? La primera tiene que tener un diseño tipo poncho. ¿Qué es tipo poncho? Que yo introduzco la cabeza por un orificio como estos. No que me lo pongo como un chaleco, como la prenda. Eso hace que el chaleco tenga apoyacabeza. El segundo punto tiene que tener cintas refractarias. Tercero tiene que tener silbato. Cuarto tiene que estar acorde a las características físicas de la persona. Hay chalecos para niños y chalecos para adultos. Entonces, tiene que estar acorde al peso y características de la persona. Diseño tipo poncho con apoyacabeza. Cintas refractarias y silbato. Si el fabricante hizo eso, lo manda a prefectura, prefectura lo homologa y el chaleco tiene que decir homologado por Prefectura Naval Argentina. Tengo que tener un chaleco a bordo por tripulante. Y la cantidad de tripulantes no puede exceder la especificada por el fabricante del bote o de la embarcación o de la lancha, especificado por astillero. ¿Sí? Cada embarcación está habilitada para una determinada carga. Es como un ascensor. Yo no puedo llevar en una embarcación
que me dice máximo 4 personas, por más que entren, no puedo llevar 10, ¿sí? Entonces, cada una de esas personas va a tener que tener un chaleco salvavidas. ¿Es obligación tenerlo puesto? El chaleco todavía no es obligación. Puedo no llevarlo puesto. Lo tengo que tener en la embarcación. Obviamente, si me caigo al agua sin el chaleco, no me sirve de nada tenerlo guardado en una bolsa, ¿sí? Lo ideal es tenerlo puesto el chaleco. Existen otros elementos deportivos que no son chalecos salvavidas. Son chalecos deportivos, dispositivos de ayuda a la flotación o DAF. Como estos. Estos no están homologados por prefectura. Algunos sirven para absorber el impacto en los deportes de impacto, otros no tienen apoyacabezas, otros se enganchan no con nudos, sino con hebillas, no tienen cintas refractarias, ¿sí? O simplemente me ayudan a flotar, pero no me mantienen a flote, no garantizan mi flotabilidad si yo me desmayo, ¿sí? Por eso se dice dispositivo de ayuda. ¿Puedo tenerlos estos? Sí. ¿Me pueden salvar la vida? Sí. Pero tener estos, o incluso tenerlos puestos, no me quita a mí la obligación de tener los otros chalecos a bordo. Tengo que tener chalecos salvavidas, uno para cada tripulante, y no superar el número de tripulantes del casco. Después, si quiero tener estos porque son más cómodos, porque me tiro al agua y juego en el agua, los puedo tener. ¿Está? Dentro de lo que es pirotecnia, lo que tengo que tener a bordo. Una pregunta. Sí. ¿Cuánto dura el vencimiento de un chaleco de los primeros? No tiene vencimiento. Siempre y cuando esté en buenas condiciones. No tiene fecha de vencimiento. ¿Sí? Si yo tengo ese chaleco colgado en una percha en mi casa y no lo expongo al medio, no se vence. ¿Sí? Los que se vencen son aquellos chalecos inflables que tienen garrafa de carga. ¿Sí? Pero el chaleco en sí es un pedazo de telgopor embolsado. Entonces, no se vencen. Pero guarda, sí envejecen los materiales. Si yo alguna vez a ese chaleco lo tomó la humedad, lo tiré al agua y lo saqué, ya se empieza a cortar la vida del chaleco. ¿Cuánto dura? No, eso vos lo tenés que inspeccionar y decir, esto está débil, hay que descartarlo. ¿Sí? Vos pensás que estás poniendo tu vida en eso. Y cuánto dura va a depender de la exposición. Si yo lo tengo en una bolsa colgado en una percha en mi casa, me puede durar décadas. Ahora, si me lo pongo todos los días y trabajo al rayo del sol y me moja el agua y demás, bueno, lo voy a tener que ir descartando. Hay muchos casos de navegantes que últimamente los ha parado prefectura, les piden los chalecos, tienen los chalecos, pero dice, pero escúchame, este chaleco no sirve, está vencido. Pero no es que esté vencido porque pasaron 3 días de la fecha de vencimiento. Está vencido porque lo haces así con la mano y se deshace la costura. ¿Está? Está bien, ahí entras en un campo subjetivo de discusión, está vencido, no está vencido, pero no tiene una fecha impresa de vencimiento. Bien, vamos con pirotecnia, que ya estamos cerca del final. La pirotecnia que ustedes tienen que tener a bordo, exigida como conductores náuticos, son 2 bengalas rojas nada más que eso. Ahora, si por algún motivo o por la función que ustedes tienen una bomba de humo, que es esta señal fumígera flotante, mucho mejor. No es exigible esta, chicos, Puede ser flotante tipo tacho o puede ser tipo bengala de mano, Esta es una marca de pirotecnia que es muy visible de día, es un humo muy denso que no se dispersa rápidamente, forma como una nube a nivel del agua, es denso, no se va para arriba y me permite una localización rápida de día en caso de emergencia. No es obligatorio, lo que ustedes tienen como forma obligatoria son las bengalas de mano, de color roja, ¿sí? Rojas tienen que ser 2, y es la señal que van a poder utilizar en caso de emergencia, ¿sí? Es equivalente a un Mayday, ¿sí? A una llamada extrema de emergencia, que ya lo vamos a ver en próximas clases. Bueno, dejo de compartir.
Y quedo atento a alguna consulta que quieran hacer.